Primero hay que puntualizar una cosa, esto no es un problema ni un conflicto de Marruecos contra España, España contra Marruecos. Esto es una cosa mucho más profunda, esto es el sanchismo contra España y contra Marruecos. Es decir, como ya dije en mi anterior entrevista, esto es un gobierno Frankenstein, donde se mueve simplemente por temas de intereses, intereses políticos, intereses económicos, no intereses de gobierno. Entonces, la política interior y exterior, yo creo que a la vista de lo visto, importa más bien poco. Ahora bien, la respuesta de los ministros del sanchismo, pues bien, ha sido una respuesta al verse desbordado por esa acción de Marruecos, en la que el presidente Pedro Sánchez lo ha sabido vender muy bien en Europa, porque se vio desbordado, lógicamente, lo ha sabido vender en Europa, ha hecho que Europa cerrara fila con España y a la vez también supo levantar un cierto aire de unidad nacional ante un ataque externo. En fin, maniobras que yo creo que le vino incluso hasta bien a Pedro Sánchez. Entonces, ahí hay poco que valorar, simplemente haberse desbordado, se movió con habilidad. Evidentemente ha sido hábil, hay que reconocerle a Pedro Sánchez que ha sido hábil y ha sabido venderlo bien en Europa y venderlo bien, entre comillas, en España. No obstante, vuelvo a repetir, esto no es una cuestión de España contra Marruecos ni Marruecos contra España. Esto es el sanchismo contra España y contra Marruecos. El hecho de volver a recuperar la confianza entre los dos estados de Marruecos y España mientras gobierne la izquierda aquí. Yo creo que no es un problema de izquierda ni de derecha, porque a Dios gracias, quitando el caso que tenemos ahora mismo de Podemos, que es una extrema izquierda bajuna, siempre que haya político serio, político con ética, político con sentido de Estado, da igual que sea de izquierda y de derecha. El problema es que la confianza ahora mismo es muy difícil recuperarla y no me refiero simplemente al hecho de la confianza entre Marruecos y España, es que la confianza los españoles la hemos perdido en nuestro gobierno, porque esto es una sarta de mentiras, desdecirse de lo dicho al día siguiente o a la mañana o a la tarde siguiente, es decir, es muy difícil recuperar la confianza en un gobierno que también eso le importa poco, o sea, ellos van a lo suyo y punto. Ahora tenemos el caso que tenemos del indulto como un ejemplo más de los muchísimos que se podían poner, ¿no? El indulto a los presos del proceso y cuando tiene a las más altas instancias judiciales en contra, varones del propio peso en contra, el país entero en contra, y como es una hipoteca política que le deben al independentismo por apoyar su gobierno, pues se la van a dar y no pasa nada. Pues como eso todo. Entonces, la confianza, pues por supuesto que se recuperará, pero cuando tengamos un gobierno en que podamos confiar los españoles y los marroquíes. ¿Vale? Hasta la fecha no tenemos ese caso. Pues la verdad se vive con muchísima preocupación porque de todas las comunidades autónomas españolas, la andaluza es la que más mira al sur, la que tiene más vocación africana, más vocación hacia Marruecos. Y claro, evidentemente nos afecta mucho más directamente. Ahora bien, tenemos dentro de lo malo, tenemos la suerte que sí, tenemos un gobierno autonómico serio, tenemos desde la presidencia, que Vamos Moreno lo está haciendo muy bien a nivel de presidente de comunidad autónoma. Después tenemos una Secretaría de Acción Exterior que también es muy activa y está haciendo lo que puede dentro de sus limitaciones. También tenemos la enorme suerte aquí en Andalucía, con su sede en Sevilla, de contar con la Fundación Tres Culturas, que es un organismo de gestión conjunta que no deja de ser un nexo de unión entre Andalucía y Marruecos.
Andalucía, dentro de las limitaciones, porque no olvidemos que somos reos del Ministerio de Exteriores, y eso está controlado por el sanchismo, pero sí es cierto que sí hay iniciativas a nivel empresarial, a nivel cultural, de que esos lazos no se rompan. Esos lazos no se rompan, sin perder, lógicamente, la lealtad a España, porque estábamos obligados, pero sí es cierto también que somos críticos con los errores que se están cometiendo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. También es cierto de que Andalucía, de una forma tácita, reconoce, es sabedora y reconoce la marroquinidad de las provincias del sur, y que sí queremos aumentar esos lazos, sobre todo a través de la actividad económica y cultural. Así considero, desde mi punto de vista, que ha sido un error, ha sido un error garrafal. Ha sido una metedura de pata brutal, o sea, de las que hacen historia. Pero evidentemente, después de lo expuesto, de haber expuesto lo que he expuesto, yo considero que esto al Ministerio de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez le ha dado igual, porque esto es un sumatorio de errores. Quiero pensar que son errores, ¿eh? Porque todo parece indicar muchas veces que es una estrategia de gobierno para hundir España y crear enemistad con todo su entorno. Problemas con Europa, que ya nos ha llamado la atención un par de veces, problemas con Estados Unidos, problemas con Marruecos, es decir, que esto es un suma y sigue. Por eso dije al principio de mi exposición, y todo lo digo desde un punto de vista muy personal, de que esto no es una cuestión de España contra Marruecos ni Marruecos contra España, esto es España y Marruecos contra el sanchismo, o el sanchismo contra España y Marruecos, porque los españoles somos víctimas de la ineptitud de un gobierno apoyado por toda la escoria parlamentaria, como son extrema izquierda, como son independentistas, y como dije en mi anterior entrevista, si no hay sentido de Estado, porque no lo hay, ¿qué podemos esperar? Todo lo demás sobra. Entonces, somos víctimas de la ineptitud de un gobierno que no tiene sentido de Estado. Por supuesto, reitero, mi más severa crítica a la actitud que ha tomado el Ministerio de Exteriores respecto a este asunto con Marruecos. Mi más severa crítica.